Uno de los grandes problemas que afecta a nuestro país es el de la pobreza. Y no es un problema menor, porque afecta el desarrollo del pueblo, afecta el desarrollo de las sociedades y condena a muchas personas a vivir abajo de los límites elementales de bienestar. Programas van, programas vienen, y el número de habitantes de nuestro país que viven en pobreza sigue creciendo. ¿Qué es lo que está pasando? De eso hablaremos hoy, aquí en A Fondo. A Fondo, con Maite Noriega. Entre los temas que abordaremos son desigualdad y pobreza, donde estamos. Los programas sociales garantizan realmente la superación de la pobreza. Vamos a ver, ¿cómo medir logros si no hay reglas de operación para muchos de los programas sociales que ha implantado este gobierno? Y finalmente vamos a analizar el Plan Nacional de Desarrollo, a ver si contribuye a la superación de la pobreza durante este régimen que inicia. Acompáñenos, esto es A Fondo. Bien, les saludo, le doy nuevamente la bienvenida a nuestro programa. Hoy tengo el privilegio de contar con la presencia de Julio Boldvini, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, un hombre que ha estudiado durante muchos años la pobreza. Bienvenido, bien recibido aquí nuevamente después de tantos años. Es un placer, Maite, estar después de tantos años otra vez aquí contigo. Gracias. María Ayala, integrante de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Bienvenida, María. Muchas gracias y gracias por el espacio. Y Jorge Luis Fuentes, delegado regional de Programas Integrales de Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría que empezáramos haciendo lo que podría ser un breve diagnóstico. ¿Dónde estamos en cuestión de pobreza en este momento? ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Lo hemos logrado superar después de tantos programas? Tenemos más pobreza que en 1976. ¿De verdad? Un porcentaje más alto de mexicanos son pobres hoy que en 1976. No hemos avanzado. ¿Eh? No hemos avanzado. No. Las curvas son impresionantes. Tuvimos periodos de disminución de la pobreza. Pero mira, esta es la historia. Entonces estamos... Claro. Esto es 68, pero en 77 había 58% de pobres y ahora en el 2000, 68 y en el 2016 tenemos 70. Es decir, la historia es de crisis continuas, de periodos de avance en el combate a la pobreza, como 1996 a 2006. Es el periodo que todo el mundo le atribuyó la baja de la pobreza al Progresa, Oportunidades, Prospera, pero es una baja porque había una gran estabilidad económica, había algo de crecimiento, y entonces se da esa baja que hay que ponerla entre interrogantes. Hay problemas con la información rural de ese periodo, que después lo podemos comentar. Pero ese es el periodo largo en que todo mundo está de acuerdo en que los datos del INEGI permiten sostener que bajó la pobreza. Fuera de ese periodo ha sido o fluctuaciones o alzas. En los 80s, obviamente, en 94 a 96. Por eso es que en 96 empieza a bajar la pobreza, porque llega a su máximo histórico. Porque había subido en los 80s, vuelve a subir con la crisis del 94. Y entonces, claro, es relativamente fácil bajar cuando estás en la peor situación de la historia del país. Y cuando empiezas a llegar a una situación que se parece a los mejores momentos, como 2006, ya es complicado. Pero después de 2006 viene la crisis
alimentaria primero, el aumento de los precios de los alimentos en todo el mundo y en el México muchísimo, y luego la gran crisis mundial. Entonces empezamos a subir y no hemos parado de subir, estamos arriba, con pequeñas fluctuaciones. La gráfica es muy reveladora. Sí. María. Y más allá de las fluctuaciones que ha habido, creemos que el foco está en que está estancada. Incluso el mismo secretario ejecutivo del Coneval lo decía ahora que presentaron los datos 2018. En 10 años bajó como 0.24 anual, que celebrar esa disminución sería una grosería para quienes viven en pobreza. Y nos parece que el foco está en que el foco ha estado equivocado, en que la pobreza está estancada, y si vemos la composición de la pobreza, las dos carencias que están hasta arriba son el ingreso insuficiente y la seguridad social. Y en México esos dos factores dependen del mundo del trabajo directamente. Entonces, en efecto, toda la discusión ha estado más en los programas sociales, en qué tanto dinero se le da, pero no hay ninguna transferencia que alcance si no arreglamos el mercado laboral y si no se busca la vía de un trabajo digno para poder saltar a la pobreza. Por supuesto que es mucho más complejo, Sí. pero algún día hay que comenzar a conversar y algún día hay que comenzar por ahí la solución. Claro, yo coincido plenamente con lo que han dicho ambos y me gustaría agregar en el segundo sentido de que sí, hay que combatir la informalidad, tenemos que brindarle seguridad a los jóvenes, accesos educativos, una permanencia en el mundo de la legalidad, del pago de impuestos, que los acerca a tener una pensión digna, etcétera. Y esos son los grandes retos que se tienen. Sin embargo, diciéndolo en términos coloquiales, hay que chiflar y aplaudir al mismo tiempo. Nosotros no podemos pensar en llegar a estas soluciones si seguimos teniendo esta gran cantidad de personas adultas, mayores, sin ningún tipo de acceso a nada, y que ahora, gracias a los sistemas de transferencia que está implementando el gobierno federal, pues están teniendo acceso a algo. Lo mismo sucede con las personas con alguna discapacidad, que gracias a un sistema de pensiones de 1 millón de personas están viendo por fin algo que les permite tener acceso a medicamentos, asistir a una consulta médica o incluso a la alimentación. El problema es sumamente complejo, nosotros lo vemos en la realidad todos los días, en los lugares más apartados del país, y estoy convencido de que una parte para combatir la pobreza es lo que se está haciendo en términos de la política social más ambiciosa que se ha implementado nunca en el país. En tu opinión. En nuestra opinión, claro. Debe tener, seguramente don Julio, que es el gran experto en pobreza que tiene México y que nos podrá decir cómo medir la pobreza, que esa es otra gran discusión que siempre se ha dado, podrá tener algunas reflexiones particulares sobre los distintos programas que aplicamos, pero no se puede negar que haya un impulso económico muy claro a la aplicación de programas sociales para reducir la desigualdad en el país. Julio Volvínica. Bueno, de Jorge Luis, de lo que dices, de aquí, de los tres que estamos en la mesa, tú eres el único que está trabajando con el gobierno federal. Ni María ni yo estamos en eso. Tenemos una visión desde afuera y, por tanto, más objetiva, porque no estamos involucrados. Cuando uno está involucrado en algo, es muy difícil verlo objetivamente y tiende uno a ver todo color de rosa. O por el Para contrario, empezar, se tiene también a veces vivencias reales muchísimo más acercadas a la realidad. Eso no también necesariamente, es posible. no necesariamente el que está involucrado en el gobierno ve más de cerca la realidad. Eso es, la realidad se ve con muchos prismas, con muchos cristales. Por ejemplo, de lo que dijiste, discapacidad es un programa no universal. Lo limitaron. La idea original en la precampaña o en la campaña era que discapacidad y adultos mayores, los dos, fueran programas universales. Sí, incluso... Y discapacidad lo redujeron a los discapacitados pobres, convirtiéndolo otra vez en un programa focalizado, que es el programa típico del neoliberalismo en lo social. Adultos mayores es el programa universal, es casi el único programa universal de este nuevo gobierno. Las becas tienen una ambigüedad ahí extraña porque
se eliminó el Prospera y se dijo que el componente de educación del Prospera se iba a seguir cubriendo, pero esos eran pobres extremos en un programa focalizado. Y el discurso es que las becas ahora son universales. Solamente son universales en media superior. Hay que hacer esa aclaración. Solo en media superior. De hecho, solo tenemos 2 programas universales. Prepa sí. Que es el que era Prepa sí, que ahora se llama... Que ahora se extendió a la República. Sí. No es Prepa sí, se llama Prepas, Becas Benito Juárez. Becas Benito Juárez, sí. Y el programa de adultos mayores, que aquí acoto. Lo mismo que sucedió con la pensión para personas con alguna discapacidad, que tuvo que tener una reducción de ser universal a solamente 1 millón de personas en el país, pues también sucedió con la pensión para personas con adultas mayores, que solamente en los lugares... ¿La pensión? Sí, ahora le explico. Solamente en aquellos lugares con población indígena se mantuvo en 65 años y se tuvo que elevar la edad a 68 en los lugares urbanos. Y esto no se debe a una falta de disposición del gobierno federal, sino es un asunto elemental de dinero. Es decir, no alcanzaba el dinero para hacer universal la pensión para personas con alguna discapacidad. Pero la pretensión, por supuesto, del presidente es que así suceda. Y por eso ustedes ven que está todo el tiempo viendo de dónde recorta tantito dinero de la austeridad o de programas diferentes y de sectores distintos, pues para poderlo llevar hacia allá. A nosotros sin duda nos parece que es valioso que estén en el foco no solo de la discusión, sino del presupuesto poblaciones que en efecto habían estado olvidadas, como los jóvenes, como las personas con discapacidad, como las poblaciones indígenas. Sin embargo, la política social sirve para lo que la política social sirve, que es un piso mínimo de derechos sociales para la población. Sin embargo, el salto para salir de la pobreza, y perdón que insista, pero sí o sí tiene que venir del mundo del trabajo. Y ahora que hablabas de la informalidad, en Acción Ciudadana frente a la pobreza tenemos un observatorio de trabajo digno, en donde no solamente evaluamos cómo está la situación del trabajo en general, sino de aquellos que tienen un trabajo subordinado, asalariado, y el más del 40% de personas que están asalariadas no tienen seguridad social. Nosotros los llamamos informalizados sin seguridad social, porque hay una persona que está obligada a cumplir con los derechos laborales que no está cumpliendo. Y eso no le está dando los derechos laborales. Exacto. O sea, al final, si la única puerta de salida a la pobreza es el trabajo, en México no lo estamos logrando. No lo estamos logrando. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando sobre la pobreza aquí en A Fondo. Continuamos. Sí, estamos planteando 2 visiones. Jorge Luis, queda claro que en las discusiones de política pública siempre el punto nodal es qué das por hecho y qué consideras, o sea, por una constante, qué consideras que es constante e inamovible y qué consideras que es una variable que la política pública puede modificar. Y de izquierda y de derecha le han estado diciendo a López Obrador que no se vale que diga que no puede aumentar impuestos y que por eso no hay dinero para hacer universal el programa de discapacitados. Él decidió no aumentar impuestos, su propia Julio, estoy fracción. Absolutamente de acuerdo con usted. Tenemos una deuda pendiente. Y no solamente es una deuda pendiente para poder recoger recursos que se pueden destinar hacia el combate a la desigualdad, sino que es una deuda pendiente para combatir la desigualdad en términos generales, que es la reforma fiscal. Eso es un asunto que se debe en este gobierno o en esta legislatura o en la legislatura que venga. Esperemos que pronto suceda. En eso estoy totalmente de acuerdo con usted. La progresividad de los impuestos. O será en la presidencia próxima, porque López Obrador no quiere aumentar impuestos. Ahora, sí ha dicho que no lo va a hacer de manera inmediata, tampoco ha negado la posibilidad de que suceda. Bueno, entonces... Ahora yo pregunto aquí, los programas sociales, Julio, de acuerdo con lo que estamos viendo de las gráficas, la experiencia, los programas sociales asistenciales, ¿sirven para eliminar la pobreza? ¿Para sacar a un país de la pobreza? Bueno, la experiencia es, en el mundo, los países que han reducido casi a cero la pobreza, lo han hecho con una combinación muy fuerte de políticas de crecimiento económico y de pleno empleo,
aunadas a políticas, a estados de bienestar muy fuertes. Entonces, lo que en el mercado falla, todo mundo está en el mercado de trabajo, todo mundo, si no está, tiene una pensión o tiene un seguro de invalidez. Es decir, todo mundo percibe ingresos y las políticas sociales van actuando en los nichos en que el mercado es más ineficiente. La seguridad social, educación, salud, los bienes meritorios son los que el mercado es incapaz de proveer, porque los provee demasiado caros, la gente no los puede comprar, y entonces la política social siempre ha tenido ese nicho. Pero el mundo se está moviendo a una situación en la que seguir hablando de que vamos a resolver el problema de la informalidad y de que vamos a crear empleo para todos es ingenuo, por decirlo menos. Lo que está pasando en el mundo, y lo tenemos frente a nuestros ojos, se llama robotización, automatización, eliminación de todas las clases de empleos, desde los más manuales en la industria, en la agricultura, hasta los más intelectuales. Y entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Porque ustedes acaban de presentar un trabajo hablando de que el trabajo ya tampoco te permite salir de la pobreza. Además. Sí, sin duda, de nuevo, hace poco dimos una conferencia y preguntábamos a las personas cómo se imaginan a alguien que vive en pobreza. Y casi todos contestaron en una sierra apartada, en Chiapas, o si es en un entorno urbano, alguien pidiendo dinero en la calle. Pero no es cierto. El decil más bajo de ingresos, es decir, el 10% que percibe menos ingresos, el 50% de ese ingreso viene del trabajo. La gente aquí trabaja mucho, puede trabajar jornadas completas. Pensemos, la mayor cantidad los mayores porcentajes de pobreza sí están en el sureste, apartado, y es una pobreza que se hereda, que nos duele a todos y que existe. Pero la mayor cantidad de personas en pobreza están en el Estado de México, en entornos que no es tan difícil acceder. Son pobrezas urbanas muy fuertes. Son pobrezas urbanas muy fuertes de gente que trabaja mucho, que trabaja en Ecatepec, que vive en Ecatepec y que trabaja en el centro de la ciudad, que tiene que trasladarse mucho, tener una jornada completa, quizás sin seguridad social, con un ingreso insuficiente. Y entonces, de nuevo, nuestra conclusión es sí, hoy el mundo del trabajo no te saca de la pobreza. Entonces creemos que primero el discurso debería estar, como decían antes, en cómo cambiamos el mundo del trabajo, sí, para que tengan acceso a un trabajo, pero ¿a qué tipo de trabajo van a tener? Porque estamos viendo en el observatorio que en efecto la precarización laboral, en efecto es una cosa mundial, pero si vemos los rankings, al menos en Latinoamérica, la economía de México da para dar mejores empleos. Pero es un asunto estructural de que hay modelos de negocio que cuando uno planea su negocio ya planea desde el principio faltar a los derechos laborales. Claro. Entonces la conversación se vuelve mucho más plural, se vuelve un tema de que tienen que participar todos. Por supuesto que el Estado tiene que participar, el gobierno tiene que participar, pero sí o sí las empresas también. No podemos concebir un negocio sin la explotación del trabajador, me parece gravísimo. Pues así es como funciona el sistema, lamentablemente, y así está funcionando en América Latina. Por eso estamos viendo estos levantamientos sociales ciudadanos de jóvenes que no tienen oportunidades, que por ejemplo en Chile, a pesar de tener la opción de haber estudiado, pues deben lo equivalente a una casa por haber estudiado. Y eso además no les está permitiendo acceder a un trabajo que les dé pues alguna indicación de futuro de que van a tener una vejez sana. Y es ahí donde me gustaría apuntar la palabra que mencionó don Julio, que se llama bienestar. O sea, nosotros no podemos entender el bienestar solamente en las transferencias o solamente en algunos programas sociales que permiten salir adelante del día a día a algunas personas que sin ellas no podrían salir. Hay que decirlo también, son pequeñas cantidades de dinero que resuelven la inmediatez de las personas que más lo necesitan, y por eso hay que aplicarlas, y hay que aplicarlas, concuerdo con usted, entre más sea el espectro de personas a las que podamos llegar, pues mejor estaremos haciendo nuestro trabajo, pero al mismo tiempo tenemos este gran reto de crear un bienestar en todos los sentidos, no solamente para aquellos que están perdidos en la sierra, sino también para aquellos que están en los centros urbanos
pues marginados en los cinturones de miseria. Y ese es, bueno, un gran reto estructural que tiene el país y solamente se va a combatir o se va a conseguir más bien llegar a este bienestar, pues comenzando a atacar las razones estructurales del problema, que son económicas, sin lugar a duda. Bueno, si no tenemos regulaciones en las grandes empresas y seguimos pensando que vendiendo nuestra mano de obra barata al extranjero es como vamos a salir adelante, pues queda claro que no vamos a salir adelante. Y ese es el gran reto del país, el económico, en ese sentido. Ahora, pero sí está contemplado modificar, cambiar esta estructura. Me parece muy grave que sigamos, porque además tampoco son grandes cantidades, ¿no? O sea, que le des 1,000 pesos a una persona cada 2 meses es que no le sirve para nada. Sí, pero además lo que estás haciendo es que preservar un sistema que está pauperizando a toda la población, porque las clases medias ya no pueden vivir como clase media, van perdiendo recursos. Entonces, si no hacemos la progresividad de los impuestos, seguimos preservando el sistema. Y las dádivas, porque son dádivas, ¿no? O sea, ya es la caridad que antes tenía la iniciativa privada, que cada señora tenía a sus pobres, ¿no? Ahora la caridad la da el gobierno, pero sigue siendo caridad, no es un esquema. Esa palabra es muy importante, Maite. Lamentablemente Andrés Manuel abandonó el enfoque de derechos universales que implantó, por lo menos como semilla en la Ciudad de México, con la pensión de adultos mayores, con una ley específica que convertía la pensión alimentaria en un derecho universal para todos los adultos mayores. Con una capacidad financiera para poderlo hacer. Perdón, estoy hablando como los parlamentarios. No, haces bien en interrumpir. Nos dijeron que era debate. No, sí, claro. Pero esa ley, que tiene 3 artículos, 4 creo que son, después de que dice que todos tienen derecho, dice, es obligación del jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando envía el presupuesto de egresos del gobierno de la ciudad, incluir lo necesario para cubrir a toda la población mayor al principio de 70 y luego se bajó a 68. Y luego, tercer artículo, es obligación del Congreso local, Asamblea Legislativa se llamaba en ese momento, aprobar los fondos necesarios para que todos los adultos mayores, es decir, el presupuesto es parte de los derechos. Lo único que le faltó tener muy claro a esa ley son las sanciones. Si en esa ley se hubiera dicho que quedarían deshabilitados para el ejercicio de la función pública quien no cumpla con lo anterior, Ebrard, Mancera y un montón de diputados locales habrían quedado inhabilitados porque en cuanto Ebrard empezó a necesitar dinero para la línea 12 del metro, paró el crecimiento del programa de adultos mayores violando la ley. Es decir, no podemos, vuelvo al tema de si abandonó o no el enfoque de derechos humanos. Ve los programas que tú mismo mencionaste, Construyendo el Futuro. No es un derecho de los jóvenes recibir que es propina, ese pago, ese sueldo, esa transferencia supuestamente para capacitación, no es derecho. Sembrando Vida tampoco es derecho de los campesinos recibir esos 5,000 pesos que están recibiendo, sobre todo en el sureste, no es universal, ni siquiera cubre todo el país. La Tarahumara se le había quedado fuera. Tendríamos que plantearlo en un enfoque de derechos, en un enfoque de derechos humanos, que no lo tenemos. Me parece que nos vamos a corte, pero al volver me gustaría comentar acerca de la enunciación de los derechos. Me gustaría, por ejemplo, citar algo del Cuarto Constitucional, y ese es el tema de este país, es decir... Regresamos con ese tema, ¿de acuerdo? Hacemos una pausa, seguimos en A Fondo. Bueno, habíamos planteado que regresando de la pausa, nos planteabas tú este esquema de la visión de derechos humanos que se había planteado en una primera instancia. Claro que sí.
A mí me encantaría, y comparto con don Julio plenamente la idea de que los derechos sociales queden inscritos en la legalidad, de tal forma que no esté a contentillo del gobernante en turno o de un parlamento aprobar o desaprobar un presupuesto que tiene que ser dirigido a la gente que lo necesita y que además se enmarca dentro de su derecho. Eso es espectacular y así sucedió en la Ciudad de México en el periodo en que Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno. Ahora, nosotros acabamos de comenzar este gobierno. No dudo que esto se vaya a inscribir ahora a nivel nacional. Y ahí me gustaría comentar, por ejemplo, el artículo 4º constitucional. Está lleno de una gran enunciación de derechos que el Estado debe son letra muerta, de proveer a su población, que son absolutamente letra muerta. Entonces, el asunto no radica esencialmente en si está impuesto o no está impuesto en la ley, sino que radica esencialmente en la voluntad del gobernante de darle a la sociedad o a la ciudadanía o a la población estos derechos. Y esa voluntad en Andrés Manuel López Obrador no está a prueba. Se está cumpliendo de manera que desde que comenzó este año, desde los primeros momentos, es más, antes de comenzar el gobierno ya estábamos comenzando a trabajar para la implantación de los programas sociales. Ahora, a mí me gustaría presentarles un video de la señora Jade Kolpolemsky hablando de cuál es el interés del gobierno en los pobres y para qué sirven los pobres. Si lo tenemos 2018, ¿verdad? Que me parece porque aquí el problema que habría que entender qué es lo que pasa es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. Entonces, la idea es que no salgan de la pobreza. Me parece que ahí es donde entra en contradicción y ahí es donde uno entiende por qué programas sociales sin reglas de operación, programas sociales sin padrones claros, sin padrones transparentes. Y entonces yo digo, ¿de verdad queremos combatir la pobreza o queremos preservarla porque es una clientela? A ver, don Julio comenzó el programa. Deja que Mariano hable. María, voy a tardar 30 segundos. Don Julio comenzó el programa citando las cifras de crecimiento porcentual de la pobreza en este país desde los años 70 a la fecha. Y cómo, de hecho, nos deja en un país con una línea ascendente de porcentaje de pobres. Entonces, la complejidad de las líneas, de las reglas de operación o los padrones estables y todo lo que se venía haciendo antes de que nosotros llegáramos, no garantiza tampoco que la gente salga de la pobreza. Nosotros llevamos 10 meses, 11 meses de trabajo y seremos medidos seguramente en lo inmediato, en el próximo año, los próximos años y sexenalmente, después de haber implementado los programas. A ver si María querías hablar. Sí, lo que iba a decir respecto al video es primero que no me sorprende y creo que el verbo que usó de quién los sacó de la pobreza es el problema que hemos arrastrado desde siempre. No es que alguien tenga que llegar y sacar a la gente de la pobreza, es crear el ambiente económico necesario para que la gente salga por su propio pie. Porque de pronto el trabajo, y insisto, el trabajo no es solamente el recurso que voy a tener, es la capacidad de decidir en qué lo voy a gastar y es la capacidad incluso moral, intelectual, porque el trabajo dignifica y el trabajo digno dignifica. Y respecto a lo que decías, pues sí, estaría muy bien que fueran evaluados, pero nos parece que aún faltan muchos datos. Sabemos que están comenzando, pero, insisto, la participación de la sociedad civil organizada es crucial porque, como dices, llevan muy poco tiempo en el gobierno y hay organizaciones que llevan décadas trabajando directamente con estas situaciones y que las conocen perfectamente. Y lo digo no porque yo sea experta ni por ninguna otra circunstancia, sino porque represento a 60 organizaciones que conforman a la organización a la que yo pertenezco. Entonces, me parece que el foco se tiene que mover y tenemos que dejar de pensar en sacar a la gente de la pobreza y empezar a crear el ambiente, las conversaciones y las soluciones prácticas en donde participemos todos, porque definitivamente el gobierno solito no va a sacar a nadie de la pobreza y nos parece que además es iluso porque la gente no vive de transferencias, no hay transferencias que alcancen y no hay programa social que alcance y la gente de todas formas, su ingreso principal está en el trabajo. Julio. El problema es que el trabajo, María, se está acabando y no lo queríamos ver. A ver, hace rato
dijiste cuando yo empecé a decir esto, ¿y qué íbamos a hacer? Bueno, pues no quiso López Obrador, es bueno que se sepa, porque se lo sabe muy poca gente, que Araceli Damián, siendo diputada, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear el ingreso ciudadano universal con un programa para su implantación durante 20 años, en periodos de 5 años para ir cubriendo diversos grupos. Era un programa que sí iba a significar más o menos 1,700 pesos al mes por persona en la primera etapa para todas las personas del país. Esto no es un invento local. Esto ya lo están intentando en varios países, en algunos ha habido programas pilotos, en otros han hecho referéndums, y en Davos el Fondo Monetario Internacional sacó un número de su revista Monitor Fiscal dedicado a analizar la viabilidad del ingreso ciudadano universal. Entonces, después de que se lo presentó, fuimos Araceli Damián y yo, con Esteban Moctezuma, con Arturo Romo, y los convencimos de que ese era el camino y que como es gradual, no hay un desastre fiscal, pero desde el principio lo fijas como derecho. Apruebas el cambio constitucional y fijas el derecho, y en los transitorios pones que se va a ir extendiendo gradualmente. Lo rechazó, no sé si López Obrador o el propio, no es Arturo Romo, dije Alfonso Romo, y no quedó incluido. Ese es el camino. Creas un gran derecho como el de la pensión de adultos mayores, pero ahora para toda la población, y lo vas implantando gradualmente. Empiezas con los grupos más vulnerables, con los viejos, con los niños, luego sigues con las mujeres y al final con los hombres, porque la robotización, se van a acabar los choferes de los camiones. Pero una pregunta, don Julio, ¿esa es su alternativa para el desempleo? ¿Tú tienes una mejor? No, yo le estoy preguntando a usted. Es que es la única alternativa que va a funcionar. No va a haber empleos para todos. Eso se acabó. Ese mundo ya desapareció. La precarización del empleo en todo el planeta es un reflejo de que ya no se están creando empleos formales, porque pero las están empresas siendo van a seguir reemplazados. generando riqueza. Así es. Pero siguen generando riqueza. Entonces, les cobras impuestos a los dueños de los robots, con eso le pagas a la gente y la gente hace actividades de su propia iniciativa. Algunas pueden ser productivas, otras pueden ser artísticas, otras pueden ser científicas, otras pueden ser políticas. La gente va a aprovechar su tiempo y va a tener recurso y cambiaríamos culturalmente al país. Ahora el sí, trabajo es algo que se hace porque es útil para uno mismo y para los demás, no porque me pagan por hacerlo. Es el cambio cultural que traería como consecuencia el ingreso ciudadano Jorge Luis universal. Fuentes. Y si quieres hacer críticas ligeras, piénsalo bien, porque este es un asunto muy estudiado trabajado por el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. que es a quien usted citó, lo que me por sorprende. el gobierno de Canadá, por el gobierno de Alaska, muchos países que no tienen la renta que Finlandia. tiene México. que no tienen. Países que ya se acercaron al estado de bienestar que nosotros pretendemos. Sí, nosotros, el Fondo Monetario dice que es más viable y más fácil hacerlo en los países del tercer mundo que en los ya desarrollados. ¿Sabes por qué? Porque piensa que en los ya desarrollados le quitarías prestaciones a la gente si implantas el ingreso ciudadano, que sería como muy parejo y muy austero. Sería muy austeridad poquito. Total allá. En los países desarrollados. Allá. Acá sería una cantidad digna para... Ahora, estamos entregando 2.550 pesos cada 2 meses universalmente a las personas adultas mayores. Sí, Eso es un acercamiento bastante importante a lo que usted está definiendo. Sí, claro, pero solo para los adultos mayores. Estamos entregando 1.600 pesos cada 2 meses a los jóvenes que estudian la preparatoria pública.
de manera universal. Eso es un acercamiento muy importante a lo que usted Son está dos grupos mencionando. pequeños, claro. Aspiramos progresivamente, conforme avance este sexenio, a ampliar la pensión para personas con alguna discapacidad, a que vaya creciendo A que sea gradualmente. universal, por Dios. Sería ideal. Es un asunto financiero y ahí coincido con usted en que hay que hacer una regulación completamente nueva en términos tributarios. Hay que ir a una reforma fiscal, esperemos que vayamos lo más pronto posible, porque ese dinero hace falta para poder implementar estos programas sociales de maneras más ambiciosas que las actuales. Sin embargo, hemos arrancado, como no lo había hecho ningún otro gobierno, con una gama de programas sociales. Aquí me gustaría comentarlo al aire, lo comentábamos fuera del aire, en donde en los hogares más pobres hay familias que están recibiendo de todos sus integrantes, al menos, si tienen 5 integrantes, al menos 3 o 4 tienen derecho a algún programa social, de tal forma que el conjunto de los ingresos de este hogar les permite estar por arriba de esta línea de bienestar y tener acceso, lo más elemental, a los medicamentos o a los alimentos, al medio de transporte, tal vez a la educación, etcétera. Es un asunto complejo, claro, pero vamos avanzando. María. Sí, sin duda, los programas sociales pueden llevar ingresos al hogar, pero yo diría que antes de que desaparezcan los empleos, sí o sí están cambiando. Y sí o sí en la agenda tiene que estar este cambio a la par, porque quizás no estamos hoy en un mundo en el que todo está robotizado y los empleos están totalmente desaparecidos. Aún no, pero sin duda están cambiando y sin duda no está en la agenda suficientemente, digamos, fuerte el tema de cómo cambiar la capacitación de los jóvenes, porque no todos tienen por qué estudiar en una universidad, porque el mundo del trabajo está solicitando otro tipo de capacitación y sin duda se tiene que poner sobre la mesa y tampoco se ve que esté tan claramente el fortalecimiento de las instituciones que dan esta capacitación. Mencionabas hace un momento que había habido algún acercamiento en ese sentido con Jóvenes Construyendo el Futuro. Digo, el año que viene, con este programa se pudiera ver este reflejo. Era para los jóvenes vulnerables. Yo nada más voy a preguntar, y lo dejo para contestarlo regresando del Costa. ¿De verdad tendremos elementos para medir la eficiencia de estos programas? ¿Están contemplados esto? Si no tenemos reglas de operación, regresando, hablamos de esto. Regresando. Es un asunto de comunicación. El informe presidencial, por primera vez en 50 años, que yo tengo de ver informes presidenciales, no tiene anexo estadístico. Ok, habíamos dejado una pregunta en el aire y es, ¿se podrán medir estos programas? ¿Podremos tener la posibilidad de evaluar el éxito para corregir, modificar, implementar nuevos programas? Ahí parece que no, que la actitud antiintelectual y antiinformación de Andrés Manuel está haciendo que todo su equipo esconda la información y que el Coneval prácticamente ya dijo, lo podríamos eliminar, no pasa nada. Cree que lo único que hace el Coneval es medir la pobreza. La vive muy mal, por cierto, los datos que vi no son los del Coneval. Pero si no hay información, no se puede hacer evaluación. Y no hay voluntad para evaluar. La evaluación requiere información muy sistemática, una actitud crítica, evaluadores externos que no estén comprometidos con el programa, y eso no está pasando, porque al que critica se le ve como un enemigo. Desde periodistas, ¿cómo lo ves tú, Jorge Luis? Yo pienso que hay en este arranque, por la gran ambición y la gran necesidad que tiene este país, la situación en la que nos los dejan, y la velocidad que lleva el presidente de la República en sus acciones, pues de caminar muy a prisa. Y eso se está consiguiendo porque hay literalmente muchas personas que nos estamos dedicando todos los días, como no se había hecho antes. Nosotros llegamos a oficinas inexistentes o muy precarizadas, en el mejor de los casos, a revisar lo que había. Y bueno, sí, lo que había era un montón de documentos
que podían haber justificado cómo estaban funcionando los programas, pero no necesariamente los programas por ello estaban funcionando bien. Por decir algo, el programa de adultos mayores, el famoso PAM, pues era un desastre. Había filas de 200 o 300 personas todos los días pidiendo ser inscritas en una pequeña comunidad, es decir, que no estaban dentro del programa y que además no sabían por qué no estaban y no sabían por qué sí estaban aquellas que estaban. Es decir, no estaban funcionando bien las cosas y eso nos queda claro. Lo mismo sucede con Prospera, muchas deficiencias yendo a todos los lugares y no encontrábamos Jorge, pero la ahora está conectividad entre una cosa y la peor. otra. Ahora, esa es una apreciación que usted tiene, don Julio. Yo tengo una apreciación distinta porque están funcionando las cosas. Ahora, en términos de medición... ¿Cómo puede saber un observador de externo medición, que están funcionando? Si bueno, no hay información. le invito, don Julio, y lo comprometo al aire a un recorrido en campo. No, es que esa es la visión. Si no vas a campo no entiendes nada y las estadísticas no sirven de nada porque... Entiendes de manera Porque muy una parcial visita la de realidad. campo no tiene representatividad estadística. Así En el es. fondo, yo entiendo lo que dices, entiendo que recibieron una casa en llamas y de pronto sacaron la manguera y echaron agua, pero para reconstruir la casa se necesitan muchas manos y mucho conocimiento y la participación de todos, por lo que la sociedad civil organizada tiene que participar, porque en efecto, como tú lo dijiste, están llegando a oficinas vacías, a oficinas donde todos los papeles están revueltos. Pues quien ha estado desde todas las administraciones, y hace poco participé justo en Coneval en una conferencia y platicaban algunos compañeros que, pues que llevo 4 administraciones. Yo ya sé la historia perfecta, Claro. ya escuché el discurso una y otra vez. Seguramente hay Entonces, experiencias creo que el ánimo tiene que Eso ser estoy más... convencido. ¿Cómo fue? Estoy convencido de que hay experiencias y conocimientos e ideas, aportes que hay que retomar. Mucho. De eso estoy totalmente convencido. Lo que pasa es que no estamos hablando del fin de un sexenio, sino de su comienzo. Entonces, también hay que dar ese beneficio de la duda. Estabas comentando fuera del aire que en Jóvenes Construyendo el Futuro ya se abrió la oportunidad de hacer un mejoramiento para dirigir una parte de este programa a jóvenes en alguna situación de marginación o vulnerabilidad. Eso es fantástico. Yo te podría dar algunos elementos de cómo incluso poderlo mejorar y con tus capacidades técnicas mejorarlo aún más, ¿no? Y lo mismo le digo a usted, don Julio, vaya, por supuesto que hay muchas cosas que mejorar, pero sí es importante conocer la realidad de las cosas en territorio. No dudo, no dudo y no con esto descarto y dignifico muchísimo su tarea como investigador. Es lo más importante tal vez, pero si no Nosotros se acompaña conocemos del conocimiento en campo. El conocimiento sí hay científico mucha supone falta de el realidad ahí. acercamiento al campo de manera las encuestas. sistemática, con encuestas Censos. diseñadas por muestreo, y así captamos la información que usamos. No es ese acercamiento casuístico. Esa es la visión de López Obrador, que cree que él conoce el país y él lo entiende mejor que nadie porque ha recorrido los 2.500 municipios 7 veces. 2.492. Bueno, ya son 2.800. Hay que conocer el país para poderlo explicar. Y Sí, sin y se duda, conoce el conocimiento científicamente. se puede conocer, se no conoce caminándolo. una parte científicamente y otra se conoce la realidad desde abajo. ¿Quiénes son los que aplican las encuestas? ¿Cuál es la metodología de las encuestas? ¿Cuál es el sesgo que puede tener o no puede es tener lo que una encuesta? supervisamos nosotros, los que hacemos esas investigaciones. Bueno, ¿y si se Diseñamos acompañan los estas cuestionarios investigaciones con la realidad de campo? ¿Perdón? Si se acompañan estas investigaciones con la realidad de campo, Pues las encuestas están Pues hechas sí, con realidad Con de realidad de campo. campo, claro. ¿Tú crees que entrevistan a López Obrador en Palacio Nacional? No, entrevistan a los campesinos no, a López en el lugar Obrador lo donde encuentran trabajan. fuera por de Dios. Palacio Nacional, lo encuentran en tierra, lo encuentran en los pueblitos, Ahí no- recorriendo la pues calle. lo pueden entrevistar todos los días, claro. Así lo están Ahora, haciendo. yo les pregunto, a mí me llama la atención todo esto, están hablando del inicio de un sexenio, pero cuando uno ve el Plan Nacional de Desarrollo, te das cuenta de la vaguedad absoluta. O sea, no hay ningún tema claro. Yo no puedo decir, está diseñada la política de bienestar en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando yo veo lo que planteaban los diputados, decían, el cambio sustancial que se plantea es la aplicación de los principios de honradez, respeto a la legalidad, a la veracidad, solidaridad con los semejantes y preservación de la paz. A mí esto no me da una idea clara de qué voy a hacer con los programas sociales. A mí no me da una idea clara de cuál es la política, de cuáles son los compromisos que adquiere el gobierno. Y de cómo medir si funcionan. Y de cómo lo voy a medir. O sea,
con la aplicación de los principios de honradez. ¿Cómo mido los principios de honradez? Porque además, de verdad, no es nada más no mentir. La honradez no es nada más no mentir, ¿no? Es que la secretaria de Gobernación no diga que es ilegal la ley Bonilla y al señor Bonilla le diga, ojalá podamos preservarte en el gobierno 5 años. Esa es honradez. Entonces, a mí me llama la atención estos planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo. Si me voy al Plan Nacional de Desarrollo, ¿me queda claro por dónde va la política social? Claro que no. Y Pero desde no el solo la principio. política social, Maite, lo más preocupante es que la política económica vigente, y por eso está el señor Herrera en la Secretaría de Hacienda, es una política económica neoliberal. Y no lo digo yo, lo dicen todos los economistas del país, como está en este número del trimestre económico y como la presentación del número del trimestre se comentó por todos, por Carlos Tello, por David Ibarra. La política económica es neoliberal y Andrés Manuel se la pasa diciendo que ya se acabó el neoliberalismo. No sé Eso a es un qué se asunto refiere. discursivo, yo pienso que usted lo entiende perfectamente, así como entiende que no es el fin del neoliberalismo, sino el principio del fin del sistema neoliberal en materia económica, el que está sucediendo ahora. Y hay decisiones muy claras en ese sentido. Para empezar, el aeropuerto, que ha sido de lo más criticable por parte de los opositores Pero eso hacia no es el un gobierno de Andrés asunto- Manuel López Obrador. Es un asunto Pero técnico, otra de las ¿no? cosas es lo que usted ha estado definiendo toda su vida en sus estudios, que es la política social. La política social que se está implementando en este país no me puede decir que sea neoliberal. Pues ya te di un ejemplo hace rato de focalización en... Ahora, aquí también, retomando los un poco lo que discapacitados. dices, Maite, nosotros tenemos un pendiente como país que sustancialmente se basa en modificar la conducta de la ciudadanía. Lo comentabas, el principio de legalidad, ¿no? El principio de respeto al orden, a los derechos y a las obligaciones que tienen las personas. Y entonces, un plan de desarrollo es, entre otras cosas, un documento de sentimientos y de aspiraciones políticas. Y eso es lo que se dejó implantado en este plan. Ahora, otra cosa muy distinta es el plan de acción de gobierno que estamos llevando a cabo todos los días. Y es ahí donde nos vamos a encontrar con las mediciones. Finalmente estas ¿Con van a las llegar qué? con las mediciones. Estas van a llegar y si usted dice, usted mismo dijo que el Coneval no era una institución que midiera bien, que La para eso estaba pobreza. citando La otros pobreza, datos. pero por ejemplo, el Pero, Coneval bueno, tenía un análisis entonces- perfecto de cuáles eran los programas que se duplicaban y que si se hubiera hecho un análisis serio, se podían haber eliminado todos esos programas sociales que se repiten y se duplican en los estados para poder tener un diagnóstico, pero llegar y destruir sin tener un diagnóstico y sin saber qué vamos a Bueno, construir. los programas estatales y municipales pues son atribuciones y facultades de otros gobiernos. Bueno, un Sí, comentario final, María. Sí, en este punto me gustaría, y un poco cerrando el ciclo de la conversación, creo que hay que poner muy, muy separados los conceptos de el discurso, la anécdota, ir a visitar una casa, ver cuántos programas sociales tiene, los sentimientos, de los datos duros, de la realidad que se mide sistemáticamente, de cómo cambiar la realidad del grueso de los mexicanos, que no es una anécdota, del grueso de los mexicanos, que no es una visita en campo. Y de pronto, de nuevo, para cambiar todas las realidades es necesario escuchar todas las voces. Y creo que, como decíamos, hay algunos comienzos que son buenos primeros pasos, pero sin duda es difícil, sin reglas de operación y sin las reglas del juego claras, después poder evaluar esos datos que eventualmente vendrán, porque no sabemos cómo van a venir. Bueno, yo cerraría diciendo que estamos sujetos a una aprobación y a un análisis sistemático diario, no solo de las organizaciones de la sociedad civil que toda la vida lo han hecho y lo hacen bien, lo hicieron con Peña, lo hicieron con Calderón, etcétera, y lo hacen bien, y qué bueno que lo están haciendo con nosotros, de los investigadores. Estamos sujetos a un escrutinio todos los días. Este escrutinio, estoy convencido de que con esta aplicación de programas sociales lo vamos a ir venciendo al pasar del tiempo, porque tampoco lo podemos determinar o lo podemos exponer de manera fehaciente y con datos a 10 meses de gobierno. Tendremos que esperar un periodo de tiempo considerable para que entonces podamos ser juzgados en ese sentido, y mientras pues estamos convencidos de que la realidad de la gente está cambiando en tierra.
Bueno, yo pienso que el que mal empieza, mal acaba, lamentablemente, porque no hay la actitud de hacer bien las cosas. Si hubiera la actitud de hacer bien las cosas, nos percataríamos, María se percataría, yo me percataría, veríamos que nos equivocamos en el diseño, los 800 pesos para las familias de cualquier tamaño, es un error gravísimo de diseño. Tengo el tiempo encima, Julio. Lo podrían haber corregido, pero no hay la actitud de corregir, porque hay la actitud de que todo lo que hace este gobierno está respaldado por 30 millones de votos. Y con esos argumentos nos vamos a ir al despeñadero. Bien, Ahora sí al despeñadero. Esto fue a fondo, en un análisis de lo que puede ser el combate a la pobreza. Ha escuchado usted diversas opiniones y seguramente usted podrá formar la suya propia. Muchísimas gracias por su atención. Julio Volpinic, Jorge Luis Fuentes, muchísimas gracias. María, muchísimas gracias. De este colectivo de mexicanos en contra de la pobreza. Y entonces, esto nos da una perspectiva distinta. Gracias, como siempre, por la generosidad de su audiencia. Lo invitamos en la próxima emisión. Hasta entonces. Gracias.